Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que se obtiene la esencia pura de la naturaleza? ¿Cómo se aísla el ingrediente activo de un café, un perfume o una planta medicinal? En la ciencia y la industria, este proceso de separación y purificación es la base para fabricar casi todo lo que usamos. Es donde el valor oculto se revela. Por ejemplo, el frasco de un perfume, una cápsula de vitamina o un extracto alimenticio. Esta técnica fundamental se conoce como la extracción sólido-líquido. Esta extracción, conocida como lixiviación, es una técnica de transferencia de masa. El objetivo es simple: disolver el componente que nos interesa, el soluto, de una materia sólida, usando un solvente químico. Pero este proceso tiene un costo. Optimizarlo en el laboratorio o a escala industrial consume tiempo, energía y recursos. Un cambio incorrecto en variables como la temperatura o el flujo de solvente puede llevar a pérdidas significativas. En este video desvelaremos cómo un algoritmo en Visual Basic simula paso a paso el rendimiento de la extracción sólido de líquido, dándonos la herramienta para predecir y optimizar este proceso. En este proceso tenemos una alimentación de algas, que es el sólido con la proteína, y estas entran por un lado, mientras el agua limpia, que es nuestro solvente, entra por el lado opuesto. En una extracción sólido-líquido, el sólido y el líquido fluyen en direcciones contrarias, lo que maximiza la extracción. El objetivo es simple: queremos saber cuántas veces necesitamos lavar o enjuagar el sólido para que la proteína que queda en el sólido saliente sea lo más baja posible. Para esto, en lugar de dibujar un gráfico a mano, creamos un simulador en el Excel con un código de Visual Basic que lo hace automáticamente. Ahora veamos cómo el código conoce la curva de equilibrio. El primer bloque se llama función n under EQ, que significa debajo del equilibrio. Esta función actúa como la memoria de la curva. En esta ecuación se guardan los puntos de los datos reales de la curva que obtuvimos en el laboratorio o de tablas. Esta tabla se encuentra en la hoja de datos. Si x está entre los dos puntos de nuestra tabla, usa la interpolación lineal para calcular el valor intermedio de n. Esto nos asegura que siempre podemos encontrar el valor de n para cualquier concentración de x que necesitemos. El segundo módulo es el contador de etapas. Es el motor de nuestro simulador. Es la función calcular etapas Leaching. Este módulo lee todos los datos de las entradas de la hoja de Excel. Primero lee la función para preparar el diagrama, que esos son los datos de entrada y la concentración de proteínas que queremos en el sólido final. Y usa la curva de equilibrio del módulo anterior para encontrar el punto en el diagrama que presenta nuestro producto final deseado. Este punto se calcula a partir de los balances globales de masa y piensa en el pivote o el punto de referencia que usaremos para dibujar las líneas de operación para todas las etapas. Una vez que tenemos el punto, pivote, el proceso de conteo de etapas se vuelve repetitivo y simple. Una vez que tenemos la curva de equilibrio y el punto pivote, el simulador entra en un ciclo que imita perfectamente el dibujo de escalones del diagrama. Paso 1, el equilibrio. Iniciamos con la concentración del agua limpia que entra y subimos la curva de equilibrio para ver el estado de salida de la etapa. El paso 2 es la línea de operación. Trazamos una línea desde el punto LI hasta el punto pivote. Esta línea representa cómo se mezclan las corrientes en esta etapa. Y el paso 3 es el siguiente estado, donde la línea corta la línea de concentración 0, o el eje n igual a 0, y obtenemos la concentración de la solución que pasa a la siguiente etapa. Cada vez que hacemos este par de pasos se encuentra una etapa de lavado. El ciclo se repite hasta que la concentración de proteína que queda en el sólido es menor o igual a la que deseamos. En ese momento, el simulador se detiene y nos dice el número de etapas necesarias. También tenemos un límite de seguridad para evitar errores. Para usarlo es muy sencillo. Solo tienes que modificar los flujos iniciales o la concentración deseada en la hoja de Excel y poner en la celda que está al lado del número de etapas la función con el nombre de la hoja. Automáticamente el código lee los nuevos datos, recalcula el punto pivote y cuenta el número de etapas. Esto nos permite hacer análisis de sensibilidad y ver rápidamente cómo un pequeño cambio en la alimentación afecta el diseño total de nuestro proceso. Una de las ventajas de hacerlas de manera de código es que si hiciéramos este cálculo manualmente o con un método gráfico completo, tomaría más tiempo y habría mucho más espacio para errores. Al tenerlo en un simulador, podemos modificar parámetros, probar diferentes condiciones y así obtener resultados consistentes de manera mucho más rápida. Eso también ayuda mucho en clases de diseño de procesos o incluye en proyectos reales, porque permite tomar decisiones en base en datos y no solo en aproximaciones gráficas.
En resumen, desarrollamos una herramienta sencilla, pero funcional, que automatiza el diseño preliminar de una operación de lixiviación, y esto permite analizar cómo se comporta el sistema bajo diferentes condiciones. Muchísimas gracias por ver este video.